la Comisión de Economía por el senador Kenneth Pugh, y respecto del senador Felipe Arbode, que va a ser reemplazado por la senadora Jimena Órdenes. Eso es en relación a lo que se debe informar formalmente. Perfecto, entonces podríamos dar cuenta del veto presidencial y ofrecer la palabra al Ejecutivo y después tendríamos que votar. Respecto del veto presidencial, corresponde tener presente que el presidente envió observaciones al proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional relativo a lo que se conoce como proyecto que suspende el corte de servicios pagos, de servicios básicos por no pago en virtud de crisis originada por el coronavirus. Por haberse iniciado este proyecto en la Cámara de Diputados, se envió a la Cámara de Diputados, que ya se pronunció la semana pasada, rechazando todas las observaciones presentadas y a su vez insistiendo en, en la parte correspondiente en el proyecto que aprobó el Congreso Nacional. En una síntesis, las observaciones que formuló el presidente de la República al proyecto son 5, 3 de las cuales son más bien sustantivas y 2 son más bien formales, en el sentido de que si se acogen las sustantivas es necesario tener una coherencia interna dentro del texto. Sobre la primera observación formal, está referida al artículo 2 para adicionar un inciso referido al límite máximo del consumo de agua potable respecto de las personas que se acojan a los beneficios que considera la ley. El segundo, de carácter de fondo, es para suprimir el artículo 3, que es el proyecto que se refiere a los servicios de telefonía fija, móvil o acceso a Internet. Y finalmente, también desde el punto de vista de una observación de fondo, es al artículo 8, la observación 5, para suprimir el actual artículo 8, que es el que se refiere a que los costos que irrogue para las empresas y cooperativas la implementación de esta ley en ningún caso serán traspasados a los clientes finales, entendiendo también en esa norma que no podrá afectar a lo que sean las futuras fijaciones de tarifas. Reitero, todas estas observaciones ya fueron vistas y despachadas por la Cámara de Diputados y respecto de ellas hubo rechazo en todas ellas y la Cámara insistió en el proyecto despachado por el Congreso Nacional con la siguiente votación respecto de la formulación a la observación al artículo 3 por 102 votos a favor, al artículo 4 por 114 votos a favor, al artículo 5 por 112 votos a favor, lo mismo al artículo 8. Y de esa forma se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Constitución. Eso es como antecedente en relación de las observaciones. Pero yo tengo una duda, porque entiendo que dentro de los votos, perdón, dentro del veto supresivo, hay 2 de fondo y hay otras 2 de forma, ¿no? Yo entiendo que son más bien 3 de fondo. La primera de ellas es respecto a fijar un límite en cuanto a el consumo de agua potable. Sí, pero que fue un supresivo. ¿Supresivo? Ah, bueno, no, claro, ese es aditivo, tiene razón. Ese es aditivo. Lo que pasa es que el aditivo no existe la norma de la insistencia de los 2/3. El aditivo se aprueba, sí. se aprueba. Por eso que no hay insistencia respecto a ese artículo, porque esa observación está referida al entiendo artículo que hay 2. dos de fondo, que son la supresión del artículo 3 y del artículo 8. Así es. Los 2 son para reemplazar el orden de la numeración, ¿no? Exacto, en el evento en que sean acogidos para la correspondiente coherencia interna. Digo esto porque habría que votarlos juntos. O sea, si se acoge uno, se debe acoger con el que cambia la numeración. Si se rechaza, debería ser, porque si no va a quedar incoherente. O sea, creo que hay que agruparlos.
Perfecto. Ya, eso es lo primero. Lo segundo, para efectos prácticos, la Cámara ya rechazó el veto e insistió. Entonces, ¿cuál es el efecto jurídico de la votación que nosotros realicemos? Si votamos lo mismo que la Cámara, no hay duda. Si votamos algo distinto que la Cámara, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Es muy importante su pregunta, eh, porque, eh, mire, de partida, como se ha hecho hasta este momento, al presidente le corresponde eh, determinar si una observación tiene un carácter u otro, en el sentido de si es aditiva o supresiva. Y ya eso ya quedó claro. Ahora, eh, respecto de las observaciones supresivas, probablemente tal, para que rija, siga vigente el proyecto despachado por el Congreso Nacional, no basta el rechazo, sino que también ambas cámaras deben insistir en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional. Si es que no, si es que se limitaran a rechazarlo en el caso del Senado y no insistieran en el texto original, en ese punto no habría ley. Así que es muy importante tener en consideración esos dos aspectos, pronunciarse respecto de la observación propiamente tal, pero también pronunciarse respecto de la insistencia. En el caso de la observación aditiva, la que mencionamos del agua potable, Eh, obviamente que si no fue aprobada por la Cámara y, y en ese sentido está rechazada, ¿no? No saca, si el Senado la aprueba, igual sí está rechazada. Presidente, presidente, presidente. Escucha el presidente. Sin micrófono, presidente. Decía que yo había dicho esto para que tengamos conciencia de lo que vamos a votar, el efecto de lo que vamos a votar. Senador Durana, tiene la palabra. Quería hacer la consulta con respecto a lo que indicó el señor secretario de la comisión, con respecto al rechazo del primer artículo, el segundo, de los 15 metros cúbicos. Por lo tanto, nosotros no deberíamos votarla. No, o sea, igualmente el Senado le corresponde pronunciarse, pero por ejemplo, si que llegaran a aprobar, eso no sería suficiente para acoger el veto del presidente. Ya, ok, porque hubo parlamentarios que efectivamente votamos en la comisión mixta y en todo el proyecto votamos por los 15 metros cúbicos de agua, a favor. Por lo tanto, pero no incide finalmente en el resultado. O sea, tratándose de este tipo de veto, que es de carácter aditivo, para que se acoja, tiene que ser aprobado tanto por el Senado como por la Cámara. Y ahí con respecto a los otros dos, ¿qué relación tiene con los que son supresivos? Desde el punto de vista reglamentario y legal. Sí, el tratamiento es distinto y esta situación es bien particular porque no siempre un proyecto es observado por el presidente de la República. Por ejemplo, tratándose de observaciones supresivas, que es el caso, y vamos teniendo presente lo que ya ocurrió, en el sentido de que la Cámara en primer trámite rechazó e insistió, el Senado puede, por ejemplo, rechazar, pero si no insiste, no hay ley en ese punto. Si el Senado rechaza e insiste, eh, rige el proyecto despachado originalmente por el Congreso. Gracias.
No se escucha, presidente. Está con el micrófono apagado, presidente. Para que me pase un Andrés Alamán, viendo apagar el micrófono, pero veo que me entusiasmo después y tomo la palabra sin prenderlo. Para no mandarme un Andrés Alamán. Pero jamás en todo caso me referiría a los argumentos que emiten los demás parlamentarios en esos términos. Solo como aclaración. Entonces, vamos a darle la palabra al Ejecutivo. Se planteó un tema de admisibilidad en la Cámara que nosotros deberíamos tener a la vista para considerar y después deberíamos entonces resolver. Damos la palabra entonces a los representantes del Ejecutivo. No sé qué ministro va a iniciar la exposición. Veo que está la ministra de Transporte, el ministro de Energía. Buenas tardes. ¿Puedo partir, presidente? Partamos por la ministra. Acordamos que va a intervenir primero Juan Carlos Llobet con una presentación. Perfecto. Entonces partimos por el ministro Llobet. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Presidente. Senadora Rincón. Sí, sería bueno que, estoy entendiendo lo que dice la ministra Hood, que el Ejecutivo explique el contenido del veto y las razones del veto. Perfecto. Su contenido y razones. El ministro Llobet tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludo a todas las senadoras, a los senadores. Me da gusto verlos, espero estén todos bien. Y a todo el resto de los participantes de la comisión. Bueno, primero, presidente, es muy obvio que estamos en un momento muy, muy difícil. Y hace muchos meses que venimos trabajando juntos en ver cómo ayudamos a las personas en este frente a superar los problemas que tienen, a mantener el suministro de los servicios básicos y yo creo que tenemos todo un propósito común en esto, ¿no? Yo creo que esta discusión del veto ha sido una discusión difícil porque en estos momentos en que estamos siento que esta discusión ha sido una fuente de incertidumbre y de confusión para las personas, ¿no? Que viene como a agravar el problema de fondo, que es el problema del acceso a los servicios básicos. Muchas de las personas que legítimamente han criticado el veto han hecho ver o han intentado transmitir una idea que yo humildemente quiero decir con mucha fuerza, sin embargo, que no es cierta. Y es que el gobierno estaría a favor de que a las personas les corten el suministro de servicios básicos o a favor de que la gente no tenga beneficios. Y yo creo que es bueno que tengamos esta discusión en términos transparentes y claros para la ciudadanía. El gobierno, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, todos lo sabemos, desde el primer día, desde el 27 de marzo, que lanzamos un plan de ayuda en este tema, que puso una solución sobre la mesa. Que después, cuando hablemos del veto y de su contenido, podremos discutir qué imperfecciones tenía y cómo evolucionó a lo largo del tiempo. Pero lo cierto es que desde el 27 de marzo a nadie le han cortado el suministro de servicios básicos, ni en agua, ni en luz o electricidad, tampoco en gas de red. Y desde esa fecha, que un enorme número de personas han tenido acceso a planes solidarios en telecomunicación. Entonces, lo primero que quiero hacer humildemente es una sugerencia de que en las horas que quedan de esta discusión, que entiendo se va a votar mañana en la sala del Senado, no hagamos de esta discusión una fuente adicional de confusión para las personas, porque las personas, a veces a mí me han preguntado, ministro, entonces el veto hace que me van a cortar los servicios. Nada de eso está en discusión, presidente. Y en eso quiero ser muy enfático. A nadie le han cortado la luz, y yo hago mención expresa a la luz porque tiene, obviamente, dependencia más directa de mi ministerio, pero también pasa eso en el agua, en gas de red. A nadie le han cortado los servicios básicos desde el 27 de marzo, hace exactamente 4 meses atrás que esa solución está sobre la mesa. A nadie le han cortado los servicios básicos y desde esa fecha que las personas han podido reprogramar sus cuentas cuando no han podido pagar. Entonces, solamente quiero humildemente proponer que no le demos a esta discusión un carácter que honestamente no tiene, ¿no? Está en discusión cuál es la forma que acordemos democráticamente darle a estas soluciones, si le vamos a dar rango legal como propone el proyecto de ley y si lo hacemos así, de qué manera, pero no está en discusión que a nadie le van a cortar los servicios, que la gente va a tener acceso a los beneficios que se están entregando hace 4 meses ya y de que todos, el Congreso y el Ejecutivo,
compartimos el mismo propósito, que es ayudar a que las personas mantengan el suministro de servicios básicos. Entonces, ¿cuál es la discusión que estamos teniendo entonces si no estamos teniendo una discusión respecto de cuáles son los beneficios y cuál es el propósito que queremos cumplir? La discusión que estamos teniendo, presidente, es una discusión que tiene que ver más bien con la forma de entregar estos beneficios. Y cuando digo que es una discusión respecto de la forma de entregar los beneficios, que no se me malentienda, no estoy diciendo que la forma no es importante. De hecho, vaya que hemos maltratado las formas de hacer las cosas, siento yo, en los últimos meses. Y las formas son esenciales en una democracia, porque son las que nos permiten saber cuáles son las reglas del juego con las que vamos a jugar el partido y con las que vamos a ir resolviendo nuestras legítimas diferencias. Entonces, es una discusión respecto de cómo entregamos estos beneficios y creo que tenemos que circunscribirla, sugiero, a eso, presidente. Entonces, para situar el veto, y voy a ir al contenido en un momento, quiero hacer un poco de historia, brevemente. Nosotros, como decía, el 27 de marzo, hace 4 meses atrás, y en gran medida por la demanda que nos llegaba directo de las personas, pero en gran medida también por las conversaciones que tuvimos con muchos parlamentarios, diputados de la Comisión de Economía y muchos senadores y senadoras de esta comisión y que no están en esta comisión, nosotros avanzamos muy decididamente para tratar de resolver este problema. De hecho, la Comisión de Economía de la Cámara, que fue donde partió primero al menos esta discusión, o al menos donde yo participé primero, el presidente pidió expresamente un informe a la biblioteca del Congreso para ver cómo habían resuelto este problema en otros países. Y el informe que entregó la biblioteca decía que en la mayoría de los países que se habían visto, en todos de los que estaban en esa lista al menos, este problema se había resuelto por la vía administrativa. Y por una razón, la principal, que es muy obvia, y es que la vía administrativa, que tiene desventaja respecto de la vía legal en algunas cosas, tiene una ventaja, entre otras, y es que es más rápida. Y por lo tanto nos permitió resolver este problema de buena forma hace 4 meses, ¿no? Entonces, nosotros pusimos ese plan sobre la mesa. Era un plan que permitía asegurar que a nadie le cortaran los servicios básicos de electricidad, gas, de electricidad, agua potable, y ofrecía planes solidarios de telecomunicaciones, con un alcance de beneficiarios más acotado, que en la medida que pasó el tiempo se fue ampliando. Y eso también fue fruto, en gran medida, de la discusión que tuvimos en esta comisión y en la Cámara. De hecho, la discusión en el Congreso ayudó a que fuéramos ampliando el universo de beneficiarios y la calidad de los beneficios. Después se incorporó el plan de red, avanzadas o pasadas algunas semanas. Esos planes, desde el primer día, se han fiscalizado por la superintendencia respectiva, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en el caso de energía, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el caso del agua, y en el caso de la Subtel para telecomunicaciones. Enfatizo eso porque también uno de los argumentos que se ha dado es que estos beneficios, como son fruto de un acuerdo, podrían no cumplirse. Y quiero ser enfático, y lo he dicho otras veces, pero que se haya llegado a un acuerdo no significa que una vez alcanzado el acuerdo, quienes lo alcanzaron lo puedan incumplir. Y la Superintendencia y la Subtel han verificado desde el primer día que eso sea así y en rigor se han cumplido. De hecho, a esta fecha no tenemos reportes de cortes de suministro de servicios básicos. Han postergado el pago de sus cuentas sin intereses en 12 cuotas. En electricidad, 110.000 familias vulnerables de la clase media. En cuentas de agua, más de 35.000 familias. Y más de 1.200 en gas de red. Adicionalmente, 12.000 familias. A ellas se le han entregado planes solidarios gratuitos de internet fija y televisión de pago. 45.000 familias, planes solidarios gratuitos de internet y telefonía móvil con contrato, además de más de 10 millones de usuarios de telefonía móvil sin contrato, a los que se le han otorgado y activado automáticamente estos planes que no tienen costo, ¿no es cierto? En suma, se han otorgado beneficios a más de 11 millones de beneficiarios, o se han entregado más de 11 millones de beneficios en todos los sectores. Y todo este plan no tiene costo para las personas. No tiene costo directo cuando lo reciben y tampoco va a tener costo en el futuro, en las futuras fijaciones tarifarias, por razones que podemos profundizar después, pero que en esencia tienen que ver primero con la manifestación expresa de las compañías de que ellas van a asumir los costos de estos beneficios y segundo, en el caso de los servicios que tienen tarificaciones definidas con procesos que están establecidos en la ley, como agua y electricidad,
En ambos casos, las fijaciones tarifarias se hacen por la vía de establecer la estructura de costos de una empresa eficiente y no se consideran los costos específicos de eventos puntuales en el tiempo. Por lo tanto, estos son beneficios gratuitos, fiscalizables por las entidades correspondientes y que no van a tener costo ahora ni en tarifas futuras para los beneficiarios. Entonces, el propósito esencial que todos perseguimos se ha cumplido, se está cumpliendo y nosotros nos hemos asegurado desde el primer día y vamos a seguir asegurándonos de que se siga cumpliendo. Ahora, como sabemos, desde hace algunos meses ya se inició una tramitación en el Congreso de diversos proyectos de ley que tras la comisión mixta resultaron en el proyecto que estamos discutiendo, que lo que buscaban era darle rango legal a estos beneficios y que también, seamos justos, durante la discusión permitió ir ampliando el universo y la calidad de los beneficios y el universo de beneficiarios. De hecho, el plan original tenía un foco principal en el 40% más vulnerable y en parte importante, gracias a la discusión en esta comisión y en la Cámara de Diputados, lo ampliamos al 60% y otros segmentos vulnerables. Entonces, esa discusión no solamente ha ayudado a que estemos a pocos días, digamos, de darle rango legal a estos beneficios, sino que también ha ido permitiendo ampliar la calidad de los beneficios y el universo de beneficiarios. Nosotros como gobierno lo que queremos, presidente, es promulgar esta ley. Y lo digo porque la palabra veto tiene una connotación un poco severa, un poco dura. Y cuando la gente dice el gobierno está vetando el proyecto de ley de servicios básicos, algunos oyen o escuchan que nosotros estamos en contra de la ley. Nosotros queremos promulgar esta ley y queremos hacerle algunos ajustes, las observaciones que vamos a discutir, que lo que permiten es que se promulgue de buena manera, no abrir espacio a posibles recursos de inaplicabilidad que pueden afectar la ejecución de la ley y la entrega de los beneficios, y evitar el riesgo de que el Estado pueda ser pueda ser receptor de demandas, ser demandado por los privados si es que esto se hace por ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en lo concreto, presidente? Primero, el artículo 1 de la ley, que como ustedes recordarán, establece el principal beneficio de esta ley, que de hecho es el beneficio que le da el nombre, ¿no? Así, que es impedir el corte de servicios básicos. El artículo 1 que establece ese beneficio y lo establece de manera universal, ¿no es cierto?, sin focalización. Ese artículo no se modifica con estas observaciones del presidente de la República. Entonces, eso es lo primero que quiero enfatizar. Nosotros no queremos modificar ese beneficio, entendemos que el beneficio principal y la primera motivación de este proyecto de ley no lo queremos modificar. El artículo 2 es el artículo donde se establece el beneficio que permite pagar, prorratear, esa es la expresión que hemos usado durante la tramitación, prorratear los saldos pendientes de las cuentas de los servicios básicos en 12 cuotas sin intereses a ser pagados después de cumplido el plazo de 90 días que se establece en la ley. Nosotros estamos de acuerdo con ese artículo también. Simplemente estamos proponiendo, y el ministro Moreno de Obras Públicas puede profundizar en esto después, que se incorpore, y este es el veto aditivo al que hacía mención el secretario Pedro al principio, que se reincorpore el límite de 15 metros cúbicos. Digo, se reincorpore no porque haya estado originalmente, sino que porque se discutió en versiones intermedias que vivimos durante la tramitación, el límite de 15 metros cúbicos, pero ojo, y quiero ser enfático en esto, el límite de 15 metros cúbicos no tiene ninguna relación con el beneficio del artículo 1. O sea, si esto se hubiera aprobado en la Cámara y se aprobara en la versión final, las personas pueden consumir cualquier volumen de agua potable sin correr el riesgo del corte de suministro. ¿No es cierto? Lo único que haría este límite es que el monto de la cuenta que se podría prorratear en 12 cuotas sin intereses sería el equivalente a 15 metros cúbicos y, como propusieron algunos parlamentarios durante la tramitación, ese límite, dado que las familias más grandes naturalmente consumen más agua, ese límite se aumentaría para familias que tengan más de 4 integrantes. Entonces, y eso obviamente el contexto, como discutimos durante la tramitación, es que estamos, a pesar de las lluvias de las últimas semanas, estamos todavía en un escenario de sequía muy profunda y esto, el límite de 15 metros cúbicos, de hecho, si no me equivoco, está establecido o recomendado por la OMS, o sea, es un límite muy razonable. Después, presidente, en el artículo 3 se establecen los beneficios o los planes solidarios gratuitos de telecomunicaciones.
La ministra Hutt puede profundizar en eso después, pero en buena parte gracias a la conversación que se tuvo en la comisión, en esta propia comisión en el Senado, si no recuerdo mal, la ministra Hutt logró que las compañías ampliaran los planes, la cobertura de los planes, las velocidades de navegación, etcétera, para que fueran exactamente iguales a los que están establecidos en el artículo 3, ¿no? Y por lo tanto la ministra Hutt ya tiene cartas por escrito que ya son fiscalizables por la Subtel, con las compañías comprometiéndose a entregar formalmente estos planes al 60% más vulnerable, cosa que ya están haciendo hace algunas semanas. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo con esta observación es suprimir el artículo 3. ¿Por qué, presidente? La razón principal es cuando en nuestro ordenamiento jurídico está muy claro, y esto está muy claro no solamente en el ordenamiento jurídico que tenemos vigente hoy día, sino que en nuestra historia legal desde nuestra primera Constitución, y cuando uno mira la experiencia comparada, este es un principio que está establecido en todas las constituciones que nosotros revisamos, es que si el Estado impone o dispone de un bien de un privado, en este caso imponiéndole la obligación de entregar un beneficio en forma gratuita, la contrapartida de eso es que tiene que haber una compensación por el costo que eso tiene. Y al hacerlo por ley, sin establecer una compensación, se está pasando a llevar ese principio. Lo que queremos hacer es evitar que pasemos a llevar ese principio sin afectar los beneficios a las personas, porque como digo, estos planes en las mismas condiciones están ofrecidos por las compañías para el 60% más vulnerable de la población. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en su momento hizo estimaciones de cuál podría ser el costo que tendría para las compañías actualmente proveer estos servicios, que podría ser una estimación de las eventuales demandas de las que podría ser sujeto el Estado en el futuro, y son montos que podrían ser muy cuantiosos, y que, ojo, no solamente la podrían demandar al Estado las compañías, porque alguien podría razonablemente decir cómo podría la administración de una compañía que ofreció entregar esto voluntariamente demandar al Estado al habérselo impuesto por ley. También son demandas que podrían iniciar los accionistas de estas compañías. Muchas de estas compañías tienen accionistas minoritarios que podrían iniciar esas demandas también contra el Estado. Entonces, esta observación lo que busca es, sin afectar los beneficios para las personas, cuidar ese precepto jurídico y proteger al Estado de eventuales demandas en el futuro. Las dos observaciones siguientes, presidente, como usted bien decía, son simplemente formales y lo que buscan es lograr que el texto de aprobarse la indicación anterior, esto es suprimirse el artículo 3, hacer que el texto quede escrito de manera coherente con esa modificación, pero no tienen impactos de fondo importantes. Y la última observación, presidente, es al artículo 8. El artículo 8 lo que establece es un objetivo que todos nos hemos propuesto desde el primer día, es que los costos que irrogue para las empresas la implementación de esta ley no sea traspasado a los clientes finales, ¿no? Aquí el problema que tenemos de nuevo con el Estado de Derecho es que le imponemos una carga a las compañías, pero evitamos o suprimimos o le ponemos una camisa de fuerza al mecanismo institucional que está considerado para hacerse cargo de esa carga, llamémoslo así, ¿no? Que son los que están expresamente mencionados en los incisos siguientes del artículo 8, donde se hace mención expresa a las legislaciones de cada uno de los sectores. Aquí la explicación en esencia es equivalente a la del artículo 3. Nosotros tenemos cartas de las compañías en que dicen expresamente de manera pública que ellas van a asumir los costos que tiene implementar esta ley. Y además, como decía al principio, los procesos de fijación tarifaria de los sectores donde hay precios definidos con procesos establecidos en la ley, que son agua y electricidad, son procesos de fijación que se basan en la empresa eficiente y por lo tanto no consideran los costos específicos de una empresa en un momento determinado. Por lo tanto, ese proceso tampoco incorporaría esos costos en el futuro. Por lo tanto, esto nos permite de nuevo resguardar la institucionalidad, cuidar al Estado de Derecho, sin afectar a los clientes, sin quitarles beneficios
y sin exponer eventuales demandas en el futuro. Ese es el resumen, presidente. Nosotros desde el primer día lo que hemos querido es asegurarle a las personas el acceso a estos beneficios, asegurarnos que nadie le corta el suministro de servicios básicos, cosa que se ha cumplido hasta el día de hoy, y creemos que estas observaciones lo que hacen es corregir estas imperfecciones que vemos en el proyecto y permiten, como he dicho, complementar de buena manera la atención y la preocupación por las personas, que es lo más importante, con el cuidado del Estado de Derecho, sin el cual en el largo plazo el cuidado a esas personas también se ve afectado. Gracias, presidente. Presidente. Sí, aquí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo un problema aquí con la cámara, no sé. Presidente. Sí, adelante, senadora Rincón. Gracias. Presidente, la verdad es que a mí me hace mucho ruido este veto porque se trabajó intensamente en la comisión mixta, conversamos con la industria. En el caso de las compañías de telecomunicaciones, la verdad es que hablamos con todos y no se entiende el veto. De verdad que no se entiende. Si el ministro nos está diciendo que las compañías no le han cortado a nadie, que las compañías están asumiendo, que las compañías están al lado del consumidor, que el gobierno no quiere que haya ningún menoscabo, la verdad es que no se entiende el veto, porque lo que la ley busca justamente es eso, y dar además certeza a todos y a todos. Entonces, creo que no tiene mucho sentido este veto por parte del Ejecutivo, y hay cosas que son inexplicables, como todo lo que avanzamos en materia de telecomunicaciones. Está la ministra Juta y me encantaría poder escuchar lo que ella pueda decir al respecto. Presidente. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Saludar a los ministros, a los colegas y a la secretaría presente en la comisión hoy día. Yo primero quería hacer una propuesta, quizás escuchar al Ejecutivo y de ahí hacer una ronda con las preguntas y las consultas que tengamos, pero quiero adelantar que en mi caso también me sorprendió el veto presidencial, porque lo que queríamos hacer y siempre se instaló, una cosa es un acuerdo que se anunció en marzo de este año, a fines de este año, entre el Ejecutivo y las empresas de servicios básicos, pero evidentemente no es suficiente. Cómo tenemos una real observancia de que esos acuerdos se cumplan y por eso nuestro interés en dejarlo regulado estrictamente en un proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de una ley, más allá de un acuerdo. El acuerdo, la verdad es que conocimos que existió una reunión, pero yo nunca he tenido la certeza si ese acuerdo está firmado, existe algo mínimo, porque no hay un decreto supremo, no hay un reglamento al respecto. Y por lo tanto creo que eso le resta seriedad a lo que puede ser un acuerdo bien intencionado. Nosotros además mejoramos este acuerdo y coincido con la senadora Rincón que respecto al tema de telecomunicaciones lo trabajamos directamente porque fue el único ministerio que trabajó, yo diría, con mayor interés y no es la lógica de brazos caídos con la comisión, pero sorprende que los vetos que son efectivamente para suprimir esos artículos son los acuerdos alcanzados en materia de telecomunicaciones, donde incluso, a través de una indicación que hicimos con la senadora Proboste, era también dar una salida a aquellos estudiantes que hoy día tienen limitaciones para acceder a su estudio, por el tema de la brecha digital. Yo solo quiero hacer esos alcances, quería proponer que escuchemos a los ministros, hacemos una ronda y obviamente tendremos que votar, pero creo que cuando el gobierno no se involucra, efectivamente terminamos en figuras como esta, porque yo escucho al ministro Llobet y claro, al final el tema es si independiente de los resultados, pero lo que se está diciendo es que se van a aplicar recursos de inaplicabilidad, valga la redundancia, por parte de las empresas. O sea, ahora yo supongo que eso lo tendrían que decir las empresas, no el Ejecutivo. Así que esa es mi palabra. Gracias, presidente. Ofrece la palabra. Ministro, ¿le puedo hacer una pregunta?
¿El ministro me está escuchando? Claro, no sé a cuál de los tres. Ministro Llobet. Sí, claro. Intervino. ¿Cuáles son las diferencias en el ámbito regulatorio de la regulación de este beneficio entre el acuerdo del gobierno? Vamos a la diferencia sustantiva, estoy hablando, no formales, no que uno está que en un caso se trata un acuerdo y en otro caso se trata una ley, que sea otro debate, sino que respecto del fondo, ¿cuáles son las diferencias entre lo que se establece en esta ley y los acuerdos que ha establecido el gobierno con las empresas? Sí, quizás cada uno de los ministros podemos hacer mención a cada sector en específico. En materia eléctrica, senador, las compañías de distribución, todas salvo CGE, ya han ofrecido básicamente los mismos beneficios que están establecidos en la ley, el 60% de cobertura, 12 cuotas sin intereses. En el caso de CGE no ha hecho expreso que va a atender al 60%, pero en los hechos, cuando uno mira el universo de beneficiarios a los que ellos han entregado los beneficios, más de la mitad están fuera del 40% más vulnerable. Así que en los hechos, esto no tiene diferencia con lo que establece la ley, ¿no? Esa es la única sutileza, ¿ah? Y esto está hecho para ir al punto que hacía la senadora Órdenes, que yo entiendo la preocupación, ¿ah? En un momento de incertidumbre como este, mucha gente dice, yo creo que esté en la ley para tener la certeza. Nosotros entendemos eso. Pero en estricto rigor, la palabra acuerdo aquí no honra la situación en la que estamos, porque las compañías se allanaron a entregar estos beneficios. La SEC le pidió que los pusieran por escrito frente a la SEC, cosa que hicieron, y una vez que lo pusieron por escrito frente a la SEC hace exigible, ordena el cumplimiento de esos beneficios y por lo tanto son fiscalizables, y si no los cumplen, corren el riesgo de recibir multas muy severas. Por lo tanto, en estricto rigor, por la vía administrativa, sí son fiscalizables y las compañías sí se exponen a sanciones si no los cumplen. Sí, ministro, pero mi pregunta es bien específica, porque si entendemos que el veto respecto de gas, agua y electricidad, aparte del límite de gasto en el agua, que es el aditivo, en la parte supresiva, que es la que ha generado mayor controversia, solo se refiere al artículo 8. Sí, no, es que lo que pasa es, el senador, sí, tiene razón usted. Lo que pasa es que... Sí, perdone. No va a afectar los procesos tarifarios. Entonces la pregunta es, ¿los acuerdos del gobierno podrían afectar el proceso tarifario? No, o sea, pero a ver, separemos dos cosas, porque la respuesta que yo le acabo de dar, yo entendí que usted me estaba preguntando otra cosa. Yo le acabo de responder la diferencia entre lo que establece la ley para el sector electricidad, gas, electricidad, le contesté en detalle, y lo que establece la ley y lo que tenemos hoy día vigente en los acuerdos. Pero el veto, llamémoslo así, no modifica ni el universo de beneficiarios ni los beneficios en agua y en gas. Por lo tanto, pase lo que pase con el veto, la ley se va a promulgar, el universo de beneficiarios y los beneficios van a ser los que están en la ley, ¿no es cierto? Y por lo tanto no va a tener diferencia en la ley, o sea, va a ser lo de la ley. Entonces va a ser más que lo que hay en los acuerdos, ¿ya? Ahora, la única modificación en esos sectores, aparte de los 15 metros cúbicos, es si se refleja o no se refleja esto en tarifa. Y no se va a reflejar en tarifa, se apruebe el artículo 8 o no se apruebe el artículo 8. Eso es lo que le quiero tratar de transmitir. Hoy día la legislación establece que en un proceso de fijación tarifaria, en electricidad, por ejemplo, se hace a través de una empresa eficiente, y ese proceso de fijación tarifaria no considera los costos específicos en los que incurrió una compañía en un momento determinado. Se establece cuáles son los costos que debe tener una empresa eficiente para operar ese servicio, ¿no? Entonces lo que le quiero decir, no es necesario el artículo 8 para evitar que esto se refleje en tarifa. Esto no se va a reflejar en tarifa y no es necesario el artículo 8 para que eso pase. Ya, pero es que llevado ese argumento a su expresión lógica, puedan cobrarlo. Parece que hay un micrófono abierto. Bueno,
porque el argumento del gobierno es que esto podría generar responsabilidad de parte del Estado, en este caso legislativa. Pero si efectivamente el acuerdo del gobierno coincide con lo que dice la ley, y esto no va a afectar en la tarifa, y el artículo 8 señala que esto no afecta a la tarifa, porque la eventual responsabilidad del Estado, que yo no comparto, pero en la hipótesis que existiera, tiene que ser objetiva, no es y sobre un hecho concreto, no es en abstracto. Y por tanto, si es que el acuerdo es el mismo y no va a afectar a la tarifa, ninguna empresa podría alegar que esta ley la perjudica. Y por tanto, esa demanda, eventualmente pidiendo algún tipo de indemnización, carecería de causa. Presidente, ¿me permite? Sí. Sí. ¿Cómo estaba, presidente? Y por su intermedio, saludar al resto de los integrantes. Yo creo que la pregunta que usted hace es muy importante. Aquí ha habido un trabajo que ha tenido mucho tiempo de acercamiento, en el cual, a pesar de lo que se habla hoy día, hay mucho acuerdo entre lo que piensa el gobierno y lo que piensa el Congreso. Los beneficios se han ido acercando, el plan que tiene el gobierno y la esencia del proyecto son iguales: eliminar los cortes, pagar en 12 meses, en fin, crear un sistema gratuito para los planes de telecomunicaciones. Posteriormente el Congreso le agregó mayor amplitud en estos beneficios, por ejemplo, que estuviera el gas por red, y eso también se incluyó, digamos, en los servicios que estaban incluidos en el plan que existía. Y lo que se está planteando hoy día es continuar en ese camino. Y como usted señala, respecto del artículo 8, los beneficios que se están aceptando son hoy día superiores a los que las compañías tenían. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las compañías estaban dando los beneficios para el 40%, la ley plantea el 60%, ¿no? Entonces, ya ahí hay una diferencia. Esto es independiente del tema del agua, ¿no? Hay ciertos casos de personas con problemas que están incluidos en la ley que no estaban en el programa, digamos, que se estaba aplicando hasta este momento. Lo que señalan las compañías es que ellas están llanas, y así lo han hecho, a ampliar los beneficios a lo que la ley señala. Por lo tanto, los beneficios que ellos van a entregar son los mismos. Y se allanarían, a pesar de que no es lo que estaban entregando hasta ahora, son parecidos, pero se amplían. Sin perjuicio de eso, han señalado taxativamente y se han comprometido y que no van a pedir aumento de tarifa, y por lo tanto, lo que señala el ministro Llobet es cierto. No va a haber ningún aumento de tarifa si es que no está el artículo 8. Pero una cosa es que uno diga, yo me voy a allanar a hacer eso voluntariamente, y otra cosa distinta es que han señalado también expresamente que por supuesto que no están de acuerdo en que haya una ley que les obligue por una ley a pagar esto y a decir que no tienen compensación por eso, porque eso sería un precedente para adelante, ¿no es cierto?, sumamente serio para cualquiera de ellos, ¿cierto? Cualquier dificultad futura, en las circunstancias que fueren, ya sea en situaciones de emergencia o no, el día de mañana podría dictarse una ley en la cual las compañías tendrían que financiar eso y tendrían que pagarlo con su propio patrimonio. Por lo tanto, lo que ellos están diciendo, mire, yo me allano a hacer esto porque lo estoy haciendo y lo amplío a las condiciones que dé y no voy a pedir nada. Pero otra cosa muy distinta es que si usted me lo pone en la ley. Por lo tanto, lo que está señalando el ministro Llobet y lo que está señalando el veto del Ejecutivo es que si se elimina el artículo 8, las consecuencias son exactamente las mismas buscadas por el Congreso. ¿Qué es lo que nos eliminamos? Nos eliminamos la posibilidad de que no solamente las compañías y cualquiera de sus accionistas consideren que el daño causado a los patrimonios de esas compañías fue producto de la ley. Si es producto de una cosa voluntaria como ha sido hasta ahora, naturalmente uno no puede reclamar por una cosa que es voluntaria, pero sí puede reclamar por una cosa que es una imposición de la ley. Ese es el punto que hoy día se está discutiendo. Por lo tanto, yo insisto que esto, lo que estamos buscando y lo que se ha encontrado es exactamente lo mismo. El Ejecutivo está proponiendo que se mantengan todos los beneficios que establece la ley, que además
se mantengan por ley, o sea, son obligación. Por eso se está suprimiendo el artículo 8. Y no va a haber, porque hay, tal como lo dice el mensaje del presidente por lo demás, así que está por escrito, en el mensaje del presidente del veto, se señala expresamente que las compañías se han comprometido a no pedir ninguna compensación. Por lo tanto, no va a haber ninguna compensación. Lo único que se está diciendo es, evitemos que el día de mañana tengamos, a causa de esto, un perjuicio respecto del patrimonio del Estado, que es justo lo que no queremos. Lo que queremos es que esto lo tengan, digamos, en el patrimonio de las compañías privadas, que lo paguen ellos, no que lo termine pagando el Estado. Hoy día estamos generando a través del artículo 8 la posibilidad, al hacerlo imposible que ellos puedan resarcirse de esto, estamos creando la posibilidad de que cualquiera de ellos o de sus accionistas pueda hoy o en el futuro aducir que tuvo daño y menoscabo en su patrimonio y pueda entonces hacer un juicio en contra, aquí o afuera, en contra del Estado de Chile. Recordemos que tenemos tratado de protección de inversiones con múltiples países, entre los cuales están los accionistas de todas estas empresas, y que en el día de mañana entonces seamos objeto de eso, cuando en realidad además no es necesario, porque para las personas que tienen el problema, el resultado es exactamente el mismo. Eso tiene que ver con el veto en el artículo 8 y a lo que usted se refiere con, si dejamos de fuera, digamos, el tema de la discusión del agua, el límite por otra razón. Pero yendo nada más que al tema del artículo 8, que sería como el tema como más central de lo que usted menciona, la ministra puede explicar el tema de telecomunicaciones, y yo podría explicar más en detalle el tema del agua y cuál es la preocupación, que sé que además no es necesario explicarlo mucho, porque incluso usted y varios de los miembros durante la tramitación expresaron la misma preocupación que tiene el Ejecutivo de limitar los beneficios en materia del agua por el momento de sequía en que estamos. Pero yendo al tema del artículo 8, que es el que usted mencionaba, la única preocupación es esa, no se está cambiando absolutamente nada. Se está llevando los beneficios que existían al nivel que el Congreso aprobó, que es más alto que el que existía, son de la misma naturaleza, pero más alto. Se está estableciendo por ley y no a través de un acuerdo con las empresas, como aprobó el Congreso. Y lo único que el presidente está proponiendo es que no se haga correr un riesgo al patrimonio estatal sin necesidad, por lo demás, tal como lo dice en su presentación. Ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Y saludo a todos los integrantes de la comisión. Yo voy a agregar algunas cosas más, porque en el caso de telecomunicaciones, efectivamente, hicimos un trabajo que a mi juicio funcionó muy bien, de manera muy integrada, y logramos un acuerdo que es el que beneficia más a los usuarios. ¿Por qué avanzamos en esa línea? Primero, porque nos dábamos cuenta que se podía mejorar lo que se estaba proponiendo en el proyecto de ley. Y cada proyecto de ley puede ser ley en algún momento, de manera que siempre desde los ministerios tenemos la obligación de participar en la elaboración de esos proyectos para resguardar el buen desarrollo de los sectores y también el interés de los usuarios. Así que por eso la participación nuestra fue bastante activa. Nos dimos cuenta, además, que los planes propuestos inicialmente, porque este proyecto partió basándose en el acuerdo de marzo, esos planes se podían mejorar, y así ocurrió. De hecho, el proyecto de ley definió condiciones mucho mejores que las que tenía el plan voluntario, el plan solidario inicial. Así que no solo se aumentó la cobertura, sino las prestaciones. Y creemos que el proyecto fue una gran contribución en eso, porque definió otro estándar mucho mejor para entregar este beneficio a las personas. Había, en todo caso, una reserva de constitucionalidad que estaba expresada, y eso es algo que avanza por un canal distinto del contenido mismo de las prestaciones, que fue la
la discusión importante que nosotros tuvimos. Cuando uno discute estos temas, y quisiera aclarar a la senadora Órdenes especialmente cómo garantizamos que se cumplen. Todas estas prestaciones se registran como planes comerciales y desde ese registro son fiscalizables completamente igual que cualquiera de los planes de las compañías. Así que no hay un riesgo de no poder controlar la entrega de los beneficios o la calidad de lo que se ha comprometido. Hay una formalidad expresada en una carta de intención de, por un lado, la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil y otros directamente desde las empresas, los que no son parte de esa asociación. Así que está suficientemente resguardado que los beneficios se entregan en los mismos términos del proyecto de ley. El veto lo que resguarda en el caso de las telecomunicaciones es, como explicaba el ministro Llobet, el interés del Estado en el sentido de potenciales demandas. Y esto no es antojadizo. Cualquier director de empresa tiene un deber de resguardar el patrimonio de la empresa, o los bienes cuya administración se le encarga. Y desde ese punto de vista, un directorio está obligado a actuar si ve que hay algún elemento de riesgo para la continuidad operacional. Ese riesgo surge objetivamente cuando una ley obliga a disponer de parte de su patrimonio, pero no existe cuando voluntariamente la empresa decide destinar parte de ese patrimonio a dar un beneficio. Esa es la única diferencia, es la única justificación para que Telecomunicaciones no permanezca en el proyecto, es la única justificación del veto. Y por eso también es que se han mantenido exactamente los mismos servicios a los mismos beneficiarios del proyecto y eliminando este riesgo para el Estado de demandas que, como indico, no es que uno tenga la impresión de que van a ser cursadas. Hay un riesgo real de que sean cursadas por, como digo, la obligación de los directores de resguardar el patrimonio de las empresas. Esas son todas materias legales que son ineludibles. Entonces, el acuerdo resguarda todo el interés de los usuarios, que es por el cual todos aquí hemos estado trabajando, eliminando este riesgo potencial. Son todos los planes completamente fiscalizables, todos los planes registrados formalmente, sujetos a mediciones, sujetos a todos los cumplimientos. Así que creo que esos son los puntos que se han planteado y la razón para que el veto proponga eliminar el sector telecomunicaciones, porque es que es el único sector de todos los que forman parte del proyecto de ley en que se exige por ley gratuidad. En todos los demás hay una reprogramación de deuda. En cambio aquí se exige una prestación sin compensación. Así que esa es la razón por la cual se propone este veto, pero resguardando con acuerdos ya disponibles y que están entregándose, de hecho, para las personas. Perfecto, vamos a pedir prórroga y vamos a votar ahora, entonces el veto. No sé si algún senador quiere hacer algún comentario antes de votar. Senador Rincón. Presidente, si pudiéramos votar el veto en su conjunto para no entrar en cada uno de los artículos. Ya, la senadora Rincón propone entonces que votemos como un todo. Perfecto. Yo solo quisiera hacer un comentario a propósito de las eventuales demandas que se pudieran formular contra el Estado. Ha habido todo un debate en esta semana del tema de las admisibilidades e inadmisibilidades. Está claro que no es el caso, ¿eh? Aquí estamos hablando de un tema de constitucionalidad que es distinto, que se suele confundir por algunos la admisibilidad y la inconstitucionalidad, cuando la inadmisibilidad es una causal de inconstitucionalidad y es de forma, y que tiene que ver con el patrocinio del Ejecutivo y no de fondo, y no tiene que ver con si una norma va en contra, en el fondo, con lo estableció la Constitución y particularmente el capítulo 3. Pero no olvidemos que ya hay un precedente, porque
a fines del año pasado se aprobó por el Congreso Nacional una iniciativa que presentó el gobierno que estableció el congelamiento de las tarifas eléctricas. Y se estableció una forma de compensación, como la generación disminuyó en su costo, pero esa disminución se iba a hacer efectiva posteriormente. Entonces lo que se hizo es que se mantenía las tarifas actualmente plana y después se iba a pagar de más, podríamos decir, una vez que cayera el costo de generación, hasta que al final se estableciera la compensación correspondiente, y de ahí en adelante iba a estar asociado obviamente al costo de generación como uno de los elementos que determina la tarifa, no el único. Y en ese caso, lo que se estableció algo similar a lo que se estableció aquí. No se iba a poder cobrar intereses, digamos, que está en valor nominal, eso sí, asociado al dólar. El dólar evidentemente varía y todos sabemos que ha estado, bueno, tuvo una tendencia al alza, ahora tendrá una tendencia a la baja, y es altamente probable que se hace efectivo el retiro de los fondos de pensiones, se consolide la tendencia a la baja por los dólares que van a llegar desde el exterior, una vez que las AFP tengan que vender lo correspondiente en sus inversiones fuera de Chile. Entonces, el principio es el mismo que el que se consagra en esta ley, pero ya no es entre empresas, sino que en este caso es directamente entre los clientes y las empresas. Yo quería hacer ese punto nada más. Presidente. Ministro, sé que tiene un punto distinto, así que hágalo ver. No, yo solamente para efectos de este tema que usted trae a colación, que nosotros lo discutimos también, obviamente, internamente, pero las situaciones son un poco distintas, ¿no? Porque el problema constitucional se genera cuando uno impone una carga una carga desproporcionada, ¿no es cierto? Y en una pandemia, en un servicio regulado que provee un servicio básico, hay dudas de que los intereses sea una carga desproporcionada, ¿no? Por lo tanto, cuando uno conversa con los constitucionalistas, hay distintas opiniones, como ocurre muchas veces cuando uno habla con un conjunto amplio de abogados, pero hay dudas. O sea, aquí nosotros no estamos sosteniendo que pagar en el futuro sin intereses sea per se inconstitucional, o imponer una carga que no tiene una compensación en el futuro. En este caso la carga sería no recibir intereses. No estamos diciendo que eso sea per se inconstitucional. El problema es que las compañías, los monopolios naturales de los que estamos hablando, tienen un proceso de fijación tarifaria que es la instancia institucional en la cual uno sostiene la discusión respecto de cuáles son los costos que se deben o no incorporar en las tarifas de los clientes. Y ese es el problema que tiene el artículo 8, como hemos dicho, que impide que eso se pueda discutir en el futuro. Entonces, pero más allá de la sutileza, creemos que podemos eliminar el artículo 8 sin que esto tenga un efecto en las tarifas para los clientes en el futuro y sin pasar a llevar la institucionalidad, que es lo que todos queremos. Perfecto. Vamos a proceder. Gracias, ministro. Vamos a proceder entonces a tomar la votación. Y el senador Rincón propuso una votación económica y, por tanto, votar el veto en su conjunto. Perfecto. Presidente. Senador Navarro. Senador Navarro, le pido la palabra. Senador Navarro, adelante. Sí, gracias, presidente. Habían dos accidentes en el acceso a Valparaíso, nos impidió llegar antes, pero veníamos escuchando completamente la sesión. Mira, presidente, este tema de los servicios básicos y la fiscalización de lo mismo lo discutimos en una oportunidad en la Comisión de Economía, esta misma Comisión de Economía que tuvo la posibilidad de presidir hace unos años atrás y participar como miembro activo respecto de la fijación de tarifas, en especial de esta condición de monopolio y la ausencia de los entes protectores de los consumidores por cuanto están ligadas a leyes especiales. Y por tanto, no hay posibilidad de que los consumidores puedan ser defendidos por la institucionalidad. Entonces, el temor que manifiesta el ministro en torno a una eventual continuidad del artículo 8 y que pudiera afectar los futuros decretos tarifarios, está claro que en materia del tema eléctrico lo planteó el propio ministro de Energía en la Comisión también de Economía,
de que respecto de la distribución seguimos teniendo un monopolio y no se ha intervenido. Esto ha operado una mayor competencia en la generación, pero se mantiene en condiciones monopólicas que dan muy poco espacio para la competencia y particularmente para la defensa de los consumidores. Pero alcanza a quedar claro, presidente, usted lo mantuvo, coincido con usted, respecto al efecto que debería tener el artículo 8, si esto es exactamente igual, como así lo plantea el ministro, del acuerdo alcanzado con el presidente, con las empresas. Yo creo que aquí hay dos elementos que me hacen opinar en contra del veto. Lo primero es de que la mecánica que los presidentes de la República acuerden con las empresas monopólicas procesos tarifarios o de condiciones respecto a los consumidores está fuera de lugar de toda democracia. No opera la institucionalidad. El presidente Piñera opera la institucionalidad al usurpar funciones que son propias del Parlamento. La ley es un mecanismo de regulación que establece y fija la Constitución. Y en segundo lugar, esta demanda que el ministro plantea eventual a futuro de estas empresas monopólicas respecto de costos distintos. Entonces, el mismo ministro señala que no hay diferencia. Entonces, yo, para tener claridad y no criticar al gobierno en banda, ¿no? Tan amable de decirnos cuál es la diferencia y por qué creen que alguien los va a demandar a futuro cuando solo la superintendencia, que es del propio gobierno, la superintendencia de electricidad y combustible, la superintendencia de servicios sanitarios, son institucionalidades que están dentro del gobierno, cuyos superintendentes son nombrados por el gobierno, porque todo lo que tenga que ver con consumidores quedó excluido y por lo tanto de iniciativa de los consumidores está vedado por ley, no es posible. Y las superintendencias son parte del gobierno, entonces no veo a un gobierno demandándose a sí mismo en torno a esto. Entonces uno podría pensar que son acciones civiles de los consumidores en los tribunales. Esta experiencia ya la tenemos, lo van a remitir a las leyes respectivas, pero como no son los civiles, sino que la hipótesis que se plantea el ministro es que las empresas monopólicas demanden al gobierno, se me viene la figura de por qué se dicen que el acuerdo es igual al artículo 8 y no van a haber diferencia. Y si las empresas deciden demandar al gobierno, presidente, yo me convenzo y voy a insistir en los próximos días en que debemos darle atribuciones a los organismos defensores de los consumidores y no solo manteniendo la superintendencia, porque ya tenemos bastante experiencia de que los organismos como el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, y otros, cuyos nombramientos del presidente de la República no operan en contra del presidente de la República. Por tanto, yo espero que este veto se rechace y que el gobierno dejara de intervenir en su colegislador. Yo creo que el gobierno solo ha conseguido cosechado derrotas y esta va a ser una más. Los ministros, entiendo, la ministra de Transporte, a quien respeto mucho, el ministro de Economía, el ministro de Energía, sé que vienen a cumplir un rol institucional, pero vienen a defender lo indefendible, vienen de carne de cañón, porque este veto se rechazó estrepitosamente en la Cámara de Diputados y yo espero, coherentemente, que se rechace también en el Senado. Y creo que es exponer a los ministros hoy día cuentan con poca credibilidad, particularmente el ministro de Interior y el ministro de Hacienda, exponer al resto del gabinete a este sacrificio me parece un abuso del presidencialismo monárquico, un abuso del presidente Piñera con sus ministros. He dicho, presidente. Gracias, senador. La pregunta que usted hizo ya la habíamos hecho delante. El problema es que estamos contra el tiempo y tenemos que votar, porque la sesión estaba citada a las 2. Está bien, presidente. Ya, en todo caso, el ministro Moreno se refirió a ciertas diferencias que había en el caso del agua respecto a la cobertura, que la cobertura era el 60% en la ley y no el 40%. Pero, obviamente, cuando el gobierno hace referencia a las demandas civiles que puedan presentar empresas contra el Estado. No tiene nada que ver con el rol de la superintendencia ni nada por el estilo, y eso, de hecho, lo abordamos delante en la sesión, para clarificar los conceptos. Entonces, vamos a proceder a votar. Pedro, ¿puede tomar la votación, por favor? Sí, presidente, pero quería recibir instrucciones suyas en cuanto a la votación propiamente tal. Si es que la votación va a ser separada respecto del veto en cuanto a acogerlo o rechazarlo, y
o, como planteó la senadora Rincón, que sea una sola votación si es que incluye la insistencia. ¿O esperamos el resultado de lo primero para proceder a lo segundo? La insistencia aquí se resuelve por simple mayoría y en sala por 2/3 de los presentes, ¿no? Sí, por supuesto, pero la Comisión de Economía, sí, o sea, cualquier comisión da cuenta de sus acuerdos y propone al Senado proceder de la misma forma. Ya está claro que en sala se puede votar separado. Estamos resolviendo cómo se va a votar ahora. La senadora Rincón propone que votemos en una sola votación todo el veto. Yo propongo, por razones de economía procesal, que si va a ser una sola votación, esa votación sea, bueno, si se acoge el veto, no habría necesidad de votar por la insistencia. Si se rechaza, entendamos a misma votación como una insistencia, porque es lógico que si se rechaza un veto supresivo, es porque hay voluntad de insistir. Entonces, que hagamos una sola solamente votación. Para aclarar. ¿Habría acuerdo de la comisión para hacerlo económicamente? Correcto. Entonces vamos a tomar una sola votación de todo el veto. Si es que se acepta el veto, no hay nada más que discutir, digamos, en la comisión. Si se rechaza el veto, vamos a entender que esa misma votación es para insistir en las normas supresivas. Se entiende que la insistencia solo procede en la norma supresiva, sino en la aditiva. ¿Habría acuerdo entonces? Vamos a tomar una sola votación. Adelante, Pedro, tome la votación, por favor. Senadora Jimena Rincón, ¿cómo vota? Rechazo el veto, presidente. Senadora Jimena Órdenes, ¿cómo vota? Voto en contra del veto presidencial. El senador Kenneth Pugh, ¿cómo vota? Presidente, pido la palabra para fundamentar el voto. Adelante. Muchas gracias, presidente. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a lo que señalan los ministros respecto a los efectos que puede tener lo que se está discutiendo en estos momentos. Lo primero, entender que ya las personas están protegidas. No se le va a cortar a nadie los suministros básicos. Los suministros básicos, que es parte de la infraestructura crítica del país, no están en manos del Estado, están en manos de privados. Y por eso es una industria que es regulada. Yo quiero hacer mención a quiénes son. En mi región, el agua es el fondo de pensiones de los profesores de la provincia de Ontario. Y ellos perfectamente podrían decir, bueno, nos vemos afectados. La electricidad es State Grid Corporation, la acaba de comprar esta empresa en 2.330 millones de dólares. Y esta es la empresa eléctrica más grande del mundo y es una empresa controlada por el Estado de China. El gobierno chino es dueño de esta empresa. Por lo tanto, tenemos que no solo proteger a las personas, tenemos que proteger al Estado. Y eso es lo que yo quiero que prime. En este mecanismo que se está discutiendo ahora, buscamos que al Estado no lo vayan a demandar, porque si se generara algo después, precisamente a nosotros, nos van a pedir la explicación. Por eso, señor presidente, yo voto a favor. Senador Turana. Voy a justificar mi voto. Yo voté a favor del proyecto de servicios básicos, tanto en la discusión general como en la comisión mixta. Hoy día entiendo que no se afecta en nada, obviamente, los beneficios que ya están incluidos en esta norma y solamente estamos focalizados básicamente en las indicaciones supresivas, fundamentalmente en relación a los beneficios en materia de telecomunicaciones, dentro de los cuales yo estoy de acuerdo, que dado que se refiere a un sector económico de libre competencia y en donde obviamente rige no en las mismas condiciones como es el agua, la luz y el gas en red. Y también pensando en el deber que nos corresponde sobre la base fundamentalmente de lo que significa la responsabilidad de normas inconstitucionales, como a su vez también frente a posibles opciones de demanda por parte de las empresas privadas y en el cuidado del Estado de Derecho. Yo me voy a abstener en esta votación. Presidente, ¿cómo vota? No voy a fundamentar de nuevo, pero solo quisiera hacer un par de comentarios antes de emitir mi voto.
se esgrimó durante mucho tiempo que los beneficios de esta ley eran los mismos beneficios de los acuerdos privados establecidos con la empresa, y por tanto que eso no le daba sentido a la ley. No obstante, en esta misma comisión se ha reconocido que, al menos en materia de la empresa sanitaria, los beneficios de esta ley son más amplios que los de los acuerdos con el gobierno, independientemente de que las empresas tienen voluntad de avanzar en los acuerdos con el gobierno en el mismo marco que la ley. Eso es lo primero. O sea, no hay exactitud. Por eso yo hice la pregunta entre los beneficios establecidos en los acuerdos voluntarios del gobierno con los de la ley. Lo segundo es que respecto de eventuales indemnizaciones o demandas por afectar particularmente el artículo 19, número 24 de la Constitución, yo creo que llevado al extremo el argumento, esto podría significar que nosotros no podríamos modificar ninguna regulación que existe hoy día respecto de esta empresa regulada, porque podríamos estar afectando, por tanto, el derecho a propiedad. Y es evidente que los marcos regulatorios se actualizan y permanentemente están sujetos a revisión y modificaciones legislativas. Lo que pasa es que tiene que ser razonable, tiene que haber un marco de racionalidad dentro de las modificaciones que se realizan, que le dé justificación a esos cambios normativos. A mi entender, una pandemia con las consecuencias sociales que está generando esta, con la dimensión que tiene la crisis, es una razón más que razonable para que se pueda establecer con carácter transitorio una modificación que va a tener un impacto mínimo, porque no olvidemos que lo que esta ley establece no es el no pago de los servicios, no es la gratuidad de los servicios, es simplemente que el pago se va a poder postergar sin corte de suministro y que no se van a pagar intereses, multas u otros gastos asociados. En ese contexto voy a votar en contra del veto. Presidente, entonces, el resultado de la votación: 1 voto por la afirmativa, 3 votos por el rechazo y 1 abstención. Rechazado el veto, y se entiende que por la misma votación de 3 votos a favor se insistiría en el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, según el acuerdo inicial. Solo respecto de los 4 puntos que son supresivos. Así es. Perfecto.